Recuerden suscribirse al canal, ¿ok? Vamos a hablar de cálculo diferencial integral, que es la materia que estamos viendo nosotros. El contenido del curso, en la unidad 1, va a ser funciones reales y sus gráficas, ¿ok? El contenido va a ser funciones básicas o definiciones básicas de funciones, funciones reales, funciones pares, impares y simetría, funciones crecientes y decrecientes, catálogo de funciones básicas, funciones como modelos matemáticos, álgebra de funciones, composición de funciones, función inversa, función exponencial, función logarítmica y aplicaciones de las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a pausar aquí el video y hacer algunas preguntas para que respondamos. Vamos a ver. Ok, hemos hablado de funciones, ¿verdad? Y todo el mundo me ha dicho una definición, algunos más cerca de la correcta exacta, digamos, algunos basados en lo que yo les escribí en las láminas muy bien, me hablan de X y Y, pero una función en realidad es una función, ¿verdad? Una función es una relación. Ok, eso es el primero, ¿no? Una función es una relación. O lo que ustedes llaman también una regla de correspondencia. Regla de correspondencia, ¿verdad? Pero no cualquier relación, es una clase específica de relación. Pero antes de determinar qué clase específica de relación estamos hablando, vamos a preguntarnos primero qué es una relación, porque si no sabemos qué es una relación, no tiene sentido hablar de función como una relación, ¿verdad? Una relación R, una relación R, es un subconjunto del par del producto cartesiano de A cruz B. Esta es una relación R definida de A en B, se llama así. Donde este conjunto A se llama conjunto de partida y a este se le llama conjunto de llegada. ¿Ok? Entonces, si yo tengo dos conjuntos cualquiera, yo siempre puedo sacar un subconjunto y obtener una relación, ¿verdad? Entonces, imagínense, por ejemplo, que el conjunto A fuese el conjunto 1, 2, 3, 4, y que el conjunto B fuese, digamos, perro, gato, azul, verde y gris. ¿Quién sería A cruz B? ¿Quién sería A cruz B? Bueno, para formar A cruz B, vamos a guardar esto, para formar A cruz B, lo que vamos a hacer es hacer lo que se conoce como producto cartesiano, es decir, el producto cartesiano, porque eso también lo deben conocer, no sé si lo conocen ya, pero se los voy a reforzar acá. Un elemento AB pertenece a A cruz B, si y solo si A está en el conjunto A y B está en el conjunto B. O sea, el producto cartesiano son pares ordenados de elementos de un conjunto y de otro. ¿Ok? Si yo quiero buscar A cruz B, busco todos los pares posibles acá. En este caso particular de A cruz B, todos los pares posibles son 1 con perro, 1 con gato, 1 con azul, 1 con verde, 1 con gris. Además lo mismo, 2 con perro, 2 con gato, 2 con azul, 2 con verde, 2 con gris, etcétera, ¿no? En realidad, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, voy a tener 20 pares, ¿verdad? No los voy a escribir todos. El último sería, por ejemplo, 4 con perro. Aquí dice perro, por si acaso. El 4 con gato, 4 con azul, etcétera, ¿no? Hasta que terminemos en 4 con gris, ¿no? Entonces, de ese montón de pares ordenados, yo escojo una lista, un subconjunto, decía, una parte de ellos, digamos, ¿verdad? Yo voy a escoger una relación y escojo una lista. Digamos que yo decidí escoger 1 perro, 1 gato, 2 verdes. Estos tres nada más. Entonces, eso me da a mí una relación.
una de las tantas que puedo formar. Cualquier subconjunto que yo forme es una relación, ¿no? Entonces, como ustedes lo ven, normalmente, como se ve en el bachillerato, por ejemplo, en el colegio, no sé si ustedes vieron funciones en el colegio, pero así se ve de manera más sencilla, uno lo que hace es hacer unos diagramas sagitales, es decir, unos diagramas con una flechita. Sagital significa flecha. Aquí está la A, el conjunto A. Aquí está el conjunto B. Aquí dijimos que iba 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y aquí dijimos que iba ¿quién? ¿Se acuerdan? Perro, gato, azul, verde y gris. No sé si me faltó algo. 1, 2, 3, 5. Entonces aquí sería, el 1 se relaciona con el perro, al número 1 le asigno el perro, al 1 también le voy a asignar el gato, por ejemplo, en este caso, porque está el par 1 perro, 1 gato, ¿verdad? Y al 2 le asigno el verde. Esta es una relación. Cualquier otra forma de asignación de flechas es una relación. Esta es una relación que yo ya voy a llamar R1, que es este particular. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora entonces qué es una relación? Simplemente tome los dos pares y asigne flecha a lo loco, digamos, entre comillas, como usted quiera, la asignación como usted quiera. Bueno, uno no quiere que la asignación de la función sea tan arbitraria, porque así no nos sirve. Porque, por ejemplo, el 1 tiene aquí dos imágenes, y yo no quiero eso. Entonces uno escoge las funciones como una clase especial de relaciones. De todas las posibles relaciones, yo voy a seleccionar aquellas relaciones en las cuales cada elemento de acá tiene una única imagen, no tiene dos imágenes como esto. O sea, esto es una relación, pero no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque hay un elemento aquí que tiene dos imágenes. ¿Ok? Y el segundo elemento que tiene la definición de función es que todo, la definición dice todo elemento del conjunto de partida tenga una única imagen. Todos, es decir, que no puede haber gente aquí que no tenga imagen. Estos dos no pueden estar porque no tienen imagen. ¿Ok? Entonces yo voy a seleccionar, una vez que sé que es una relación, esto lo estoy grabando, así que no se preocupen por escribir tanto, de todas maneras ustedes van a tomar sus notas de mi video, ¿no? Una vez que sé que es una relación, digo una función es una relación, o sea, una regla de correspondencia, pero no cualquiera, una relación que asocia a cada elemento, fíjense que está la palabra cada, o sea, todos tienen que tener imagen, a cada elemento del conjunto de partida. Usted le dé el nombre que quiera, por ejemplo, X, un único elemento en el conjunto de llegada Y mayúscula. Esta es una función de X en Y, digamos, de X en Y, o sea, del conjunto X en el conjunto Y, porque hay que indicar siempre cuál es partida y cuál es llegada. Entonces, la función F, una cosa que va de conjunto de partida X al conjunto de llegada Y. Entonces, yo asocio elementos de acá con elementos de acá. ¿Estamos claros ahí? Yo lo voy a asociar mediante una regla de correspondencia. La regla que a mí me provoque, por ejemplo, yo le puedo asociar a cada persona su nombre. Esa es una manera. ¿Sí? Ahora, ¿será eso una función? No, porque puede ser que Miguel, que yo me llamo Miguel, hayan varios Miguel. Miguel tenga varias personas. Entonces, aquí puedo tener un nombre Miguel, ¿verdad? Y aquí la persona, y aquí hay tres personas distintas que se llaman Miguel. Esto no sería una función, ¿verdad? Pero si yo le asigno el número de cédula, por ejemplo, el número de cédula sí es único. Yo pongo aquí la cédula de identidad de la persona y hay una sola persona a quien le corresponde ese número de cédula. ¿Ok? Además, todas las personas poseen número de cédula, obviamente, una vez que nacen, ¿no? Y que ya lo registran, ¿no? Entonces, hay que saber cómo definir funciones, que sería esto que estamos explicando aquí. Hay que dar una regla de correspondencia. Esa regla puede ser muy arbitraria. Puede ser colores, puede ser números. Entonces, depende de quién es el conjunto de X y quién es el conjunto Y. Estos son conjuntos cualquiera. Puede ser números, puede ser un conjunto de árboles, puede ser un conjunto de animales, colores del arco iris, etc. Son conjuntos. Puedo poner cosas mezcladas ahí, números
Y puedo poner en un conjunto A, 7, perro, elefante, árbol. Puedo poner un montón de elementos ahí dentro, ¿ok? Ahora, de todas estas cosas que nosotros estamos hablando aquí, que es el concepto de función en general, global, a nosotros, como estudiamos economía, ¿verdad? Nos interesan los números y nos van a interesar las funciones reales de variable real. Reales de variable real. Fíjense que aquí, como yo escribo esto, la regla de correspondencia se escribe y igual f de x, por lo general, ¿no? X del conjunto de partida lo calculo mediante f y me da y. Esta se llama la variable de la función. Y este es una función real porque la imagen es un número real, de variable real porque la variable es real. ¿Ok? Entonces, a nosotros nos va a interesar funciones, no de este tipo tan general, sino particulares f que van de R en R, ¿verdad? Dominio R, o bueno dicho, conjunto de partida R, conjunto de llegada R. ¿Están conmigo ahí todos? ¿Sí? Entonces, ya yo me voy a sacar de la cabeza que no me van a aparecer árbol, gato, elefante, nada de eso va a aparecer. Van a aparecer números de un lado y números del otro. Y por ende, la regla de correspondencia que yo voy a tener, por lo general va a ser una fórmula, una ecuación. Por ejemplo, f de x igual 3x más 1. O f de x igual x cuadrado menos 2. O f de s igual seno de s, por ejemplo. O logaritmo de s, ¿ok? Va a haber aquí una, digamos, fórmula para calcular, en la cual yo puedo sustituir numéricamente los elementos del conjunto de partida y obtener los números del conjunto de llegada. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuál es en qué va cambiando las cosas? Ya yo no puedo darme el lujo a esta altura del juego, ¿verdad? A pesar de que ya sé que es una función, que es una relación con ciertas condiciones, que cada elemento del conjunto de partida tiene imagen y tiene una sola, que nosotros trabajaremos con números reales, funciones reales de variable real, y que vamos a traer una regla de correspondencia que va a ser por lo general una ecuación. Ya yo no voy a poder darme el lujo de hacer dos pelotitas aquí, dos dibujitos y de flechas. ¿Por qué? Porque este conjunto es infinito. Aquí R, yo no voy a poner 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.5. Esto es infinito. Y tengo que poner menos 1, menos. Yo no puedo hacer este tipo de gráfico. Como este tipo de gráfico yo no lo puedo hacer porque el conjunto es infinito, los matemáticos dijeron, vamos a hacer una cosa más sencilla, compadre. No estés haciendo esas pelotitas, ¿no? Eso es para muchachos de kinder. Vamos a hacer una recta, que es como R, y una recta, que es como R. Aquí está, este es R y este es R. Entonces, en lugar de colocar R y R, vamos a colocar aquí X y Y. X para el conjunto de partida y Y para el conjunto de llegada. Y entonces aquí están, en este plano están todos los números de las funciones. Por ejemplo, yo puedo colocar el par 1, 3, aquí está el par 1, 3, pero puede ser 1,1, 3,6. Ok, entonces yo puedo hacer un continuo de dibujo, ¿ves? Y a cada X le asigno una única imagen. Y ya mis gráficas ya no van a ser con sagitales, con circulitos y con flechitas, sino que van a ser de este tipo, que es el típico formal gráfico que se usa en cálculo. ¿Están todos ahí conmigo, verdad? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna duda o algo? Sí está ahí Noemí y Abigail, ¿verdad? Naomi, perdón. Sí, profe. Ok, Sí, muy bien. profe. Entonces, una de las cosas que uno quiere aprender, ya lo vamos a ver ahorita en las láminas, es a partir del dibujo de la gráfica, porque si me dan la fórmula sustituyo valores, es lo que uno normalmente hace, ¿no? A partir del dibujo de la gráfica, ¿cómo sé yo si lo que estoy dibujando eso no es una función? Por ejemplo, si yo dibujo esto es una función, pregunto. ¿Qué creen ustedes? Para responder eso, Sí, lo primero que ustedes tienen que decirme es, profesor, vamos a hacer la pregunta bien. ¿Es una función de dónde en dónde? Porque si yo no les doy el conjunto de partida y no les doy el conjunto de llegada, usted no sabe cuál es. ¿Ok? Entonces, una función, por ejemplo, si yo digo, esta es una función de R en R, todos los elementos del conjunto de partida tienen imagen. Bueno, usted puede decir, profesor, no, es que aquí de este lado, aparentemente este número no tiene imagen, ¿verdad? O sea, si yo lo pusiera rellenito aquí, por ejemplo, qué sé yo, hasta el 6, y aquí rellenito hasta el -1, entonces si la función va desde -1 hasta 6 en R, ahí sí es una función, porque todos tienen imagen.
¿Ok? Tendría que restringir aquí el conjunto de partidas. Cuando yo no coloco puntito cerrado aquí, se sobreentiende que eso es, digamos, una cosa así como así sucesivamente. Vamos a decirlo así. Es decir, como no puedo dibujar la gráfica infinita porque la lámina es finita, yo hago esto, se sobreentiende que esto sigue hacia arriba. Entonces esto sí es una función, ¿verdad? Pero ¿cómo sabe uno qué función? Ya que todo elemento del conjunto de partida tiene imagen es fácil. Hago esto aquí, ¿verdad? Veo cada X, el conjunto de partida tiene una imagen por aquí arriba, ¿verdad? Pero ¿cómo sé que tiene una sola imagen? Tal ¿Cómo vez sé por si... el rango. ¿Ah? Por el rango. Por el rango. Ok, pero vamos a ver cómo busco el rango. Todavía no he hablado de qué rango, ya se me adelantó Matías. Por el tipo de función que es. Está bien, bien, Matías, pero la idea es, vamos a hacerlo gráficamente. Fíjate, tú, ya vamos a hablar del rango, que ya Matías introdujo ese concepto. Vamos a dar otro dibujo que nos pueda ayudar. Por ejemplo, si yo le doy esto es una función. ¿Qué cree Franklin? Sí. Y Karen, ¿qué crees tú? ¿Qué es función o no? Me estoy dudando, no sé. Samuel Sí, y Rodrigo, Yo creo que no es, ¿tú crees que no? ¿Qué cree Naomi? ¿Que sí o que no? Cree en Dios, me dice ahorita. ¿Sí o no? Juéguesela, Naomi. ¿Qué cree? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Y Abigail? Yo creo que no es ¿Crees que función. no? Los que me dijeron que no, ¿por qué creen que no? Rodrigo, ¿por qué tú crees que no? porque basándome en el concepto de que una función es una relación que asocia cada elemento del conjunto de partida X con un elemento de llegada de Y, eh, ahí vemos que, por ejemplo, Y tiene 2, así. Exacto, muy bien, muy bien. Una cosa, hay un criterio que se llama criterio de la recta vertical. Si uno traza una recta paralela al eje Y, esta recta, y esa recta intersecta a la curva en más de un punto, por ejemplo, intersecta en este punto, intersecta en este punto, significa que este número que está aquí, digamos, vamos a poner un número por decir algo, ponga que sea el número 2. Este número tiene dos imágenes, una imagen aquí y una imagen aquí, por decirles algo. Entonces, tenemos un elemento del conjunto de partida, aquí es el conjunto de partida, aquí está el 2, y aquí están dos imágenes. Entonces, esto está en contra del concepto de función, porque hay un elemento del conjunto de partida que posee más de una imagen. Entonces, un criterio geométrico para saber si una gráfica corresponde a una función, porque esto que yo dibujando aquí es la gráfica, eso que he dibujado es la gráfica de la función, o de la relación, mejor dicho, es que si yo trazo una recta paralela al eje de las Y, o sea, una recta vertical, ¿verdad? Esa recta debe cortar a la curva en un único punto. Si esa recta corta la curva en más de un punto, eso que usted tiene dibujado ahí no corresponde a una función. ¿Estamos claros? ¿Está claro para todos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cosas que no son funciones. Vamos a dibujar otra que se me ocurre aquí rápidamente, que es muy conocida, que es la parábola, la función parabólica. Usted dibuja esto que está aquí, eso no es una función, porque aquí hay un X paralelo, aquí hay dos imágenes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que las funciones tienen como punto de vista geométrico cortes únicos, digamos una cosa así, así, pero no tienen, no se devuelve, pues no puede hacer esto, porque ya que hay dos, ¿ok? Dos imágenes. ¿Estamos claros? Eso es una forma geométrica de identificar la función. El objetivo nuestro durante este curso, o uno de los objetivos más importantes de este curso, es que usted aprenda a dibujar una función. Aprenda a dibujarla. ¿Ok? Si la función es sencilla, por ejemplo, f de x igual a x, que es una de las conocidas, la identidad, pues bueno, la imagen de 0 es 0, pasa por 0, 0. La imagen de 1 es 1, pasa por el par 1, 1. La imagen de 2 es 2, pasa por el par 2, 2. Y uno puede darse cuenta que eso pasa por una recta que es así. Si uno va a conocer algunas funciones clásicas, la recta, la parábola, así, que sí es función, esta que viene así.
Fíjense que esta se corta en un único punto, ¿verdad? La parábola, vamos a ver la raíz de x, que es una rama así, por ejemplo, que es media parábola. Vamos a ver la función logaritmo, que la función logaritmo es así. Vamos a ver la función exponencial, que es así. Vamos a ver varias gráficas, no voy a comentarles todas hoy. Pero la idea nuestra es llegar a un momento en que si yo les doy una función a ustedes rara, por ejemplo, x por logaritmo de x menos coseno de y cuadrado, de x cuadrado, perdón. ¿Cómo es la gráfica de esta? No hay una fotografía estándar, o sea, no es una gráfica conocida que yo diga, esa es tal función. No, hay que hacer un estudio de la función para ver cómo dibujo la gráfica. Y eso es lo que uno aprende durante todo el curso de cálculo diferencial. Uno aprende a cómo involucrar un concepto llamado derivada, que es la razón de cambio de la función respecto al tiempo o la posición respecto al tiempo, ¿ok? Derivada, que te dice cómo la función se comporta, cómo son las tangentes, si la función crece, decrece, si es cóncava, si es convexa. Entonces, a partir de esa herramienta nosotros vamos a dibujar curvas. Pero para eso necesitamos todo un curso, porque eso lo vamos a hacer en el último parcial. Por ahora, me interesa que entiendan el objeto que vamos a trabajar, que es la función. ¿Ok? Sepan qué es una función, sepan cómo se grafica una función de las conocidas, las básicas, sepan qué es el conjunto de partidas, sepan cuál es el conjunto de llegadas, sepan cuál es el dominio, sepan cuál es el rango, sepan cuál es la inversa de una función, entre otras propiedades. ¿Están claros conmigo hasta ahí? Entonces, primer objetivo a tener en cuenta, ¿qué es una función? ¿Qué es el dominio y cuál es el rango de una función? Vamos a hablar de eso ahora. Ya sabemos qué es una función. Si yo le pregunto a ustedes qué es una función, se supone en teoría que ya todos deberían tener la posibilidad de responder a esta definición. Que por cierto lo hizo muy bien, quiero felicitar a, bueno, hubo varios que respondieron bien, pero a Karen. Karen lo dijo muy bien. Solamente que dijiste x y y, entonces tendrás que decir una función de x en y, una función de x en y, ¿verdad? Es una relación o una regla de correspondencia, esta es mayúscula, ¿verdad? Que asocia a cada x un único par, un único elemento f de x. Los pares, el gráfico de la función f, son los pares x, f de x, tales que x está en el dominio de f. Entonces uno se pregunta qué rayos es el dominio de f. Entonces resulta que cuando uno hace aquí un poco de trampa, ¿no? Porque en teoría una función, todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener imagen, ¿verdad? Pero entonces uno define el dominio como el conjunto de elementos del conjunto de partida que tienen imagen. Bueno, en teoría debería ser todo el conjunto de partida. Y dice, bueno, entonces, ¿por qué lo definimos así? Porque lo que queremos es ver cuándo está definida la función. Por ejemplo, si yo defino f de x, yo defino f de x igual raíz de x menos 1, ¿verdad? Yo pregunto cuándo esto está definido, cuándo esto existe como número real, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿cuándo f de x es un número real? Bueno, para que eso sea un número real, lo que está aquí dentro de la raíz, como esto es una raíz de índice par, porque esto es una potencia grado 2, es una raíz cuadrada, la cantidad subradical, que es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser no negativa, ¿sí? Porque uno sabe, y debe saberlo al menos ustedes, que todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. Siempre es mayor o igual que cero, no positivo, es no negativo, mejor dicho, mayor o igual que cero. Por lo tanto, las raíces se definen o son positivas o son negativas. O sea, mayor o igual que cero, menor o igual que cero. Cuando yo escribo esto, que estoy tomando la raíz positiva, se sobreentiende que esto que está aquí adentro tiene que ser no negativo. Entonces esto está en R, sí, solo sí, la cantidad subradical, que es x menos 1, es mayor o igual que 0. Y por eso explicamos cómo se estudian desigualdades. Porque cuando yo vaya a buscar el dominio, una de las cosas que voy a necesitar es resolver desigualdades. Por eso en la clase pasada vimos cómo se resuelven desigualdades. Bueno, esta es una muy sencilla, ¿no? Esta es despejar, paso el 1 para acá. Entonces digo que el dominio de f, es decir, los valores para los cuales esto representa una función, son el intervalo, bueno, el conjunto de los x, vamos a ponerlo así como llave, en R, para los cuales x es mayor o igual que 1. Pero dicho en forma más bonita, eso es el intervalo cerrado 1 más infinito. ¿Ves? Quiere decir que si yo dibujara esto, si yo lo dibujara, eso está definido de 1 hacia adelante. Aquí en 1 es una curva así. Una media parábola, ya van a ver después. Ustedes no, yo no me preocupo tanto por este dibujo, porque hoy día
con la modernidad que tenemos, quizá cuando yo estudié se podía hacer así a mano. Hoy día ustedes pueden hacer esto con aplicaciones en el celular. Usted le coloca la función y le da el gráfico. O sea que yo no lo voy a poder engañar aquí a hacer un gráfico. A mí me va a quedar más torcido el gráfico que lo que le va a quedar a usted en la vida real. Pero la idea no es solamente que usted haga el gráfico, sino que usted entienda qué significa ese gráfico. Y eso es lo que yo quiero que aprenda conmigo. ¿Qué significa el gráfico? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el rango? Etcétera, ¿verdad? Pero eso ustedes lo puede, el dibujo lo puede hacer con el computador sin ningún problema. Le va a quedar perfecto. ¿Ok? Entonces el dominio son los elementos del conjunto de partida para los cuales esto está definido. ¿Y el rango qué son? El rango son las imágenes. Si yo en este mismo gráfico que tengo aquí, yo pido las imágenes, pregunto cuál es el rango, cuál es el rango de F, se escribe así. El rango de F son las imágenes. Yo observo que este tiene por imagen el 0. Yo proyecto, hago una proyección de la curva sobre el eje de las Y y me marca todo esto que está aquí. Entonces aquí me está dando que el rango es 0 hasta más infinito. Buscar el rango es un poquito más complejo que buscar el dominio, no hay fórmula como tal directamente, ¿ok? Hay que hacer algún tipo de estrategia matemática. Este es un primer ejemplo sencillo para captar la idea central. Hay algunos un poquito más complejos. Entonces, recapitulamos. Sabemos que es una función, en teoría, ¿no? Una función es una aplicación, pero si uno dice una aplicación, es una función. Entonces, ahí no está diciendo nada. Es una regla de correspondencia, o hemos dicho, es una relación, ¿verdad? Que ya sabemos que es una relación, es un subconjunto del producto cartesiano. Es una relación que, no cualquier relación, es una relación que asocia a cada elemento, y cuando digo cada elemento es porque todos tienen imagen, del conjunto de partida, una única imagen en el conjunto de llegada. ¿Ok? Ya sabemos que es una función. Sabemos que las funciones que vamos a trabajar son funciones reales de variable real. Sabemos que las gráficas de las funciones que vamos a trabajar se van a representar en el plano cartesiano XY, porque van a ser numéricas, no vamos a hacer diagramas sagitales. Sabemos que hay una cosa, un conjunto que se llama dominio, que es una parte del conjunto de partida de todos los elementos que poseen imagen, y hay una parte que se llama rango, que son las imágenes en el conjunto de llegada. ¿Ok? Entonces tenemos ya esos elementos en la mesa, tenemos algunos ingredientes. Vamos a pasar un poco a la presentación que tenía preparada para ustedes hoy. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, ya hablamos de lo que eran funciones, vimos los conceptos. Vamos a esta presentación para indicar un poco los conceptos. Aquí está, como les dije, con el diagrama sagital, cómo se dibuja y todo. Entonces, ¿qué es una función? Dijimos que una función entre dos conjuntos de números reales. Fíjense que ya estoy empezando de una vez con números reales. Porque se supone, no se supone, es así. Como la carrera es de economía, a nosotros nos interesa es saber funciones reales de variable real. O sea, con conjunto de partida R y conjunto de llegada R. Entonces yo no perdí tiempo hablando de los conjuntos A y B, de los colores, nada de eso que hablamos antes, sino que me fui directamente al corazón de la definición. Dos conjuntos de números reales no vacíos, no vacíos. Si el conjunto es vacío, no hay nada que hacer, no hay función ahí como tal. Una función definida de X en Y, tengo que decir cuál es el de partida y cuál es el de llegada, ¿verdad? Definida en X con valores en Y, valores de donde están las imágenes y X el conjunto de partida, ¿no? Es una regla de correspondencia que asocia a cada número real X de X, o sea, todos los elementos de X, un único número real Y en Y. Eso lo dijo ya también muy bien, lo dijo una de las compañeras, creo que fue Karen, que me dio esa definición, ¿verdad, Karen? Exacto. Entonces, esto es la idea. Aquí hago un dibujito, hago una trampa, porque usted sabe que R no se va a dibujar así como un circulito, sino como una recta, pero para que tengamos un poco la idea de la situación, ¿no? Se denota de esta manera, cuando yo escriba F, dos puntos, X flechita Y, estoy indicando que la función F va del conjunto de partida X al conjunto Y. Es una notación. Al conjunto X todo se llama dominio. En realidad el dominio va a ser la parte del conjunto de partida que tienen imágenes, pero como hemos dicho por definición, que todos los de X tienen imagen, ese X es realmente el dominio. Si F es una función, se representa de la forma Y igual a F de X. Se hace, digamos, la fórmula que es la regla de correspondencia, ¿verdad? A X se le llama variable independiente porque es la variable que uno le asigna valores de forma independiente. Y a Y se le llama variable dependiente porque el valor de Y depende de cuánto valga X. Si yo le doy un valor de X, aparece el valor de Y.
Cada vez que yo escriba f de x0 igual y0, estoy diciendo que y sub 0 es la imagen de x0. Es decir, en esta ecuacióncita, estoy diciendo que y sub 0 está en el rango y que x0 está en el dominio, ¿no? El conjunto de todas las imágenes se le llama rango o recorrido y se define por todos los y tales que existe un elemento en x de manera tal que y sea la imagen de f, mediante f del x. ¿Están conmigo hoy todos? ¿Verdad? Esto ya conceptualizando las cosas, pero si uno tiene la idea en su mente de cómo es la idea de la gráfica, de la función, esto lo puede entender sin dificultad. Si entiende la pura teoría nada más, tiene que imaginarse un poco las cosas, ¿no? Cada vez que x es su conjunto de R, a f se le llama función de variable real. Nosotros vamos a trabajar con funciones de variable real, variable, y con valores reales. Por eso se le dice función real de variable real, porque puede ser que la función sea de variable real a imágenes complejas, por ejemplo. Pero nosotros vamos a trabajar de R en R. ¿Ok? Si y es un subconjunto de R, a f se le llama valores reales, o simplemente función real. Entonces nosotros trabajamos con función real de variable real. ¿Ok? Valores reales para variables reales. Primer ejemplo, vamos a hacerlo con numeritos. Esta no es real de variable real. Este hicimos simplemente unos circulitos y una flecha. Ahí están las asignaciones. Para ver que eso está bien hecho, uno tiene que mirar que cada uno de estos elementos acá tenga una única imagen. A tiene una única imagen, sí, sale una sola flecha de aquí. C tiene una única imagen, sale una sola flecha. B tiene una única imagen, sí. D tiene una única imagen, sí. ¿Todos tienen imagen? Sí. ¿Eso es una función? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la regla. Todos tienen imagen y todos tienen una sola. ¿Ok? ¿Cuál será el dominio? Bueno, todos estos que tienen imagen A, B, C, D. Bueno, aquí me comí, sí, A, B, C, D. Y el rango serían nada más las imágenes. ¿Quiénes son imágenes de aquí? ¿El 1 es imagen de alguien? No, aquí no llega ninguna flecha. ¿El 2 es imagen de alguien? No, porque no llega ninguna flecha. ¿El 3 es imagen de alguien? Sí, el 3 es imagen de dos personas. ¿Eso puede ocurrir? Sí. Lo que no puede ocurrir es que una persona tenga dos esposas. O sea, no puede de aquí tener dos, pero aquí puede tener dos hermanos, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, el 3 tiene dos imágenes, el 4 también es imagen y el 5 es imagen. Entonces uno concluye que eso sí es una función, que el dominio es A, B, C, D y que el rango recorrido es el conjunto de llegada como tal es 1, 2, 3, 4, 5 completo y el recorrido es nada más 3, 4 y 5, que son las imágenes. ¿Estamos claros? La regla sería, como no tengo una fórmula, pues no puedo decir A cuadrado me da 3, no. La fórmula es a f de A, a f de A le valgo 3, a f de B le pongo 5, a f de C le pongo 3, a f de D le pongo 4. Esta es la regla. Pero uno quiere una regla más bonita porque nosotros queremos trabajar con funciones reales. Queremos que aquí no hayan letras, sino que aquí hayan números reales. Y quiero que aquí hayan ecuaciones que yo pueda calcular. Vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, el ejemplo más clásico, la función identidad. A cada x le asigno un mismo x. ¿Ok? En este caso, el conjunto de partidas de llegada es el mismo, porque es la identidad, ¿no? El dominio del rango es el mismo, todo el conjunto de X. Dos funciones son iguales. ¿Cuándo dos funciones son iguales? Porque hay que decir cómo sé yo si dos funciones son iguales. Dos funciones son iguales si asignan las mismas imágenes para los mismos valores. ¿Ok? Para que dos funciones sean iguales debe ocurrir dos cosas. Tiene que tener el mismo conjunto de partida, X, el mismo conjunto de llegada Y, fíjense, ambas van de X en Y, y además la misma regla de asignación. Ese es el secreto. Dos funciones son iguales si poseen los mismos conjuntos de partida, el mismo conjunto de llegada y la misma regla de asignación de elementos. ¿Ok? ¿Están conmigo ahí todos, verdad? Muy bien. Para las funciones reales, que son las que nosotros vamos a estudiar, una función real de variable real es una función cuyo dominio y cuyo punto de llegada son números, su conjunto de números reales. Ya lo había dicho, lo estoy reforzando, todo esto lo he dicho ya antes, ¿no? El dominio de una función es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. Esto es cuando f de x es un número real. ¿Okay? Aquí aparecerán restricciones, por ejemplo, que si es una raíz de índice par, la cantidad subradical sea no negativa, que si es un cociente, el denominador sea diferente de cero, que si es un logaritmo, el argumento de la función sea mayor o igual que cero, etcétera. Mayor que cero estrictamente, etcétera, ¿no? Yo tengo un video en el canal, que les voy a recomendar que lo vean, que se llama Método infalible para hallar el dominio de una función.
Búsquenlo en el canal. Se los voy a subir también al aula virtual, pero búsquenlo en el canal. Y les repito, suscríbanse al canal, así me apoyan. Esta es una iniciativa, esto no me va a hacer millonario, nada, pero me sirve para que la gente vea y cuando quiera estudiar en el futuro sus hijos, sus familiares, bueno, revisen ahí otras universidades, otros países, vean esto, ¿no? El rango de una función es el conjunto de valores que puede tomar y, es decir, todas las imágenes para algún x. Son todos los y que son imágenes de un x en el dominio. Eso lo dijimos también antes. Por ejemplo, si yo defino la función f de x igual 1 sobre x menos 2, me doy cuenta que eso está definido excepto para x igual a 2, porque no puedo, esto no tiene sentido, ¿verdad? Esto no tiene sentido, 1 sobre 0. Entonces, en este caso, el dominio de la función es todo r exceptuando el 2. También se puede escribir como menos infinito 2 unido con 2 más infinito. Si la función es f de x igual a x menos 3, yo puedo buscar el rango. Esto está definido para todo x. Me interesa ya hacer dominio, ¿verdad? Me interesa ver cómo se comporta y. El rango es todo r, porque si yo veo y, que es x menos 3, me doy cuenta que, bueno, si eso está definido para todo x, esto puede ser cualquier número real, entonces y puede ser cualquier número real, el rango es todo r. Eso es una parte analítica, ¿no? También se puede hacer desde el punto de vista geométrico. Si tengo, por ejemplo, la función g de x igual raíz de x menos 3, me doy cuenta que el dominio, para que esto tenga sentido, esta cantidad subradical, esto que está aquí dentro, tiene que ser no negativa porque el índice es par, ¿verdad? El índice es 2. Entonces tiene que ser x menos 3 mayor o igual que 0, por lo tanto x tiene que ser aquí mayor o igual que 3, aquí 3 positivo. O sea que está en intervalo 3 más infinito. ¿Están ahí conmigo, verdad? Esta clase la copiaron ustedes porque vieron el video, me imagino, ¿verdad? Pero por si acaso vayan reforzando. 3 más infinito. ¿Y cómo busco el rango? Se pregunta uno aquí. Vamos a hacerlo aquí aparte para no seguir aquí en la lámina esta. La idea para buscar el rango, si yo tengo y igual raíz de x menos 3, es tratar de despejar x para ver cómo se comportará la función. O sea, aquí voy viendo restricciones sobre y, por ejemplo. Aquí me doy cuenta que y es una raíz positiva, ¿verdad? Por lo tanto, y sería mayor o igual que 0 siempre. Eso es lo primero. Segundo, yo aquí puedo despejar x, ¿no? Si yo tengo esta expresión, elevado al cuadrado, a y cuadrado igual x menos 3, y me da que x es igual a y cuadrado más 3. Si aquí no hay ninguna restricción, yo puedo saber directamente que el rango es solamente 0 más infinito. El rango de esta función. Pero puede que aquí haya alguna restricción y eso me puede servir para buscar el rango, ¿no? Esa es otra técnica que vamos a utilizar después. Por ejemplo, si la función no fuese esa, que ya vimos que el rango es 0 más infinito, sino que fuese algo de este tipo, vamos a complejizar un poco la cosa. Digamos que y es igual a x menos 1 sobre x más 3. ¿Cuál es el rango de esta función? Voy a pausar el video y los voy a invitar a ustedes a que intenten hacer eso. Una forma de buscar el rango de esta función, y el dominio también, es usando GeoGebra, por ejemplo. La función es f de x igual x menos 1 sobre x más 3. Ahora vamos a poner el paréntesis correcto aquí. X menos 1 entre x más 3, dije, ¿verdad? Ok. No me aparece la curva aquí, gráfica. Ah, aquí está la gráfica. Okay. Fíjense cómo queda la gráfica. Fíjense cómo quedó. ¿Ok? Uno se da cuenta que ella está definida. Uno puede hacerla aquí un poquito más pequeña para que sea mejor, ¿verdad? Ella está definida en todo R, excepto en 3. Aquí está el 3 y aquí hay una cinta, una recta vertical que no se toca. ¿Ah? Y el rango me da toda esta cosa que está aquí. Entonces, hay un valor de ella que no toma. Fíjense que no toma un valor de ella aparentemente. Entonces, uno puede buscar aquí rango y dominio con GeoGebra directamente. ¿Ok? Pero yo quiero que lo hagamos en forma analítica y quiero que hagamos las dos cosas y comparemos, ¿no? Vamos a hacer ahora en forma analítica. Vamos a volver a la pantalla original, donde estaba el problema que teníamos. Era este, ¿no? Entonces, el dominio es fácil de calcular. El dominio de esa función son los x en R, tales que el denominador es diferente de 0, ¿verdad? O sea, esto va a ser
todo R quitando el menos 3. O sea que la gráfica tiene problemas en menos 3. Porque esto no puede ser, X tiene que ser distinto en menos 3, ¿no? Para el rango, fíjense la técnica para el rango, porque la técnica no solamente nos es útil para buscar el rango, sino que nos va a ser útil para buscar la inversa de la función. Esto va a matar a dos pájaros en un solo tiro. La idea va a ser despejar aquí X en función de Y. Vamos a hacerlo, hagan ustedes conmigo. Vamos a despejar X de aquí. ¿Cómo despejan X de aquí? Voy a pausar, hagan ustedes el despeje. Bueno, como les decía, el objetivo aquí ahora es despejar la X de esta ecuación, ¿verdad? Despejar la X. Entonces, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, quedaría X más 3 por Y igual a X menos 1, ¿verdad? Distribuyo, ¿verdad? Quedaría X por Y más 3Y igual a X menos 1. Agrupo todas las X de un lado de la ecuación, por ejemplo, X por Y, y este X pasa a restar. Y del otro lado quedaría menos 1 menos 3Y. Saco factor común X, queda X por Y menos 1 igual a menos 1 menos 3Y. Y despejé a X. X vale 1 menos 3Y sobre Y menos 1. Esto que yo obtuve aquí es una especie de fórmula para la inversa. Esta es la fórmula para la inversa. Si me pidieran la inversa de esta función, yo definiría f a la menos 1 de x como 1 menos 3x sobre x menos 1. Entonces, si yo veo la inversa, fíjense lo que pasa. Ya vamos a hablar de la inversa más adelante. Solo estoy introduciendo un concepto que pueden ir reforzando más adelante, ¿no? La inversa es si la función va de aquí para acá, este es f, este es x y este es y, ¿verdad? La inversa va aquí. Entonces, si yo miro la inversa como una función, el dominio de la inversa es el rango de la función f. Entonces, para buscar el rango, yo lo que hago es una trampa. Busco la inversa y busco como si fuera a buscar el dominio de esta. ¿Cuál es el dominio de esta? Para que esto tenga sentido, y tiene que ser diferente de 1. ¿Verdad? Porque si y fuese 1, esto no tendría sentido. Y entonces yo puedo concluir, por ende, que el rango de esta función, el rango de f, va a ser todo r, excepto el 1. ¿Ok? Porque fue el que me quedó aquí dividiendo, ¿ves? ¿Están conmigo ahí todos? ¿Les dio eso el despeje? A mí me dio menos 1, menos 3Y. Entonces, no sé si Menos está 1 bien. menos 3y. Ajá, Bueno, y menos este 1 le menos pongo... 3y sobre y menos 1. Ajá. Entonces, aquí tienes que mirar cuando eso tiene sentido como matemático para la y, eso tiene sentido matemático si y menos 1 es diferente de 0. Por lo tanto, la y nunca va a valer 1. Entonces, de las imágenes, todas las imágenes pueden tomarla excepto el 1. Este es el rango de la función. ¿Ok? Si vemos de nuevo la gráfica, que la tenemos por acá con GeoGebra, vemos que aquí está el 1. O sea, aquí no se ve porque está en zoom. Vamos a ponerlo más pequeñito para que se vea. Aquí estoy poniendo más grande. Se acerca aquí. Justamente es el 1. Esta rectita que está aquí, la que no tiene imagen. Usted ve que esto se va a acercar acá y la gráfica nunca la va a tocar. Fíjense que aquí está el 1. Aquí está el 1. ¿Ves? Este es el 1 por si acaso. ¿Ves? El 1. El 1. La gráfica se acerca al 1, pero nunca alcanza el 1. Lo toca todo lo que usted quiere. Y si va hacia la derecha, lo mismo. Si va hacia la derecha, se acerca al 1, pero nunca toca el 1. Entonces, el rango es todo R, porque todos los valores tienen imagen, excepto el 1, que ya lo hemos visto en forma analítica en este análisis que hicimos aquí. Entonces, esto es el rango en forma analítica y lo otro en forma geométrica, gráfica. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos aprender a graficar. Entonces, no tiene sentido que yo haga la gráfica para buscar el rango, porque si mi objetivo es graficar y ya tengo la gráfica, ¿para qué voy a buscar el rango entonces? ¿Ok? Sin embargo, dado que tenemos la herramienta tecnológica, podemos apoyarnos para verificar si hicimos bien los cálculos. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a la presentación a ver qué me está faltando. Ya hablamos de dominio, rango. Bueno, el análisis está hecho aquí, ¿verdad? El dominio es 3 más infinito positivo, por si acaso. Aquí me pongo un signo más. El rango es 0 más infinito. Entonces lo vimos ya. Ese es el de la raíz, ¿no? Ese es el de la raíz que ya hemos visto antes. Aquí tienen otro ejemplo. Para buscar dominio y rango, hacen el mismo análisis, ¿verdad? La cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0, despejan. Resuelven usando el método de Sturm, ¿verdad? Buscan las raíces que son 0 y 2 novenos. Buscan los signos, alternan el signo, ven dónde es positiva. Entonces el rango es
menos infinito 0 unido con 2 novenos más infinito. Por eso vimos desigualdades en la clase pasada, ¿no? La idea es que te llegue una desigualdad y aplique el método, ¿no? Es el dominio es 0 menos infinito 0 unido con 2 novenos más infinito. Y el rango hacemos un análisis similar, ¿no? Parto de la ecuación, despejo, fíjense que yo hago una trampa, despejo la x en términos de la y, ¿verdad? Entonces la y tiene que ser positiva porque aquí sabemos que era positiva, pero además eso tiene que tener sentido numérico. Tiene que ocurrir que eso sea un número real. Por lo tanto, 9 menos y cuadrado tiene que ser diferente de 0. Y para que 9 menos y cuadrado sea diferente de 0, y no puede ser ni 3 ni menos 3. Entonces sería todo 0 más infinito quitándole 3 y menos 3. Como el menos 3 no lo tenía, no se lo quito. Le voy a quitar nada más el número 3. Entonces el rango sería 0 más infinito quitando el número 3. ¿Ok? ¿Vieron lo del rango? Repito, ¿no? Primer análisis, tengo la expresión aquí. Ya sé que es una raíz, por lo tanto y es mayor o igual que 0. Ya eso lo gané. Ahora el segundo paso es despejar x en función de y. Para eso elevo al cuadrado los dos lados, ¿verdad? Paso esto a sumar, paso esto a dividir, ¿verdad? Y despejo la x. Una vez que despejé x en términos de y, me pregunto cuándo esto es un número real, como si fuera a buscar el dominio, ¿verdad? De la inversa. Para que esto sea un número real, esto que está aquí abajo tiene que ser diferente de 0, entonces tengo que excluir los valores 3 y menos 3. Entonces sería 0 más infinito quitándole 3 y menos 3. Como el 0 más infinito no tiene el menos 3, no se lo puedo quitar, le quito nada más el número 3. Entonces la respuesta es el rango sería 0 más infinito quitando el 3. Ya esto es otra definición. Una función se dice que es par si usted cambia x por menos x, la función no se altera. Es decir, hay simetría respecto al eje y. Por ejemplo, una función de este tipo es par. ¿Ves? Si cambio x por menos x elevado al cuadrado, da lo mismo, ¿no? Hay simetría respecto al eje y. Lo que está a la derecha y a la izquierda del eje y es lo mismo. Eso se llama simetría respecto al eje y. Es una función que se llama par. Una función es impar si es al revés. Si ahora sale el signo menos. Por ejemplo, la función x cubo. Si usted cambia x por menos x al cubo es menos x cubo. Entonces, sale el menos de la expresión, ¿verdad? F evaluado en menos x me da menos f de x. Entonces, esta función es impar. La gráfica es esta que tiene aquí. Hay simetría respecto al origen. Una función es par si el gráfico es simétrico respecto al eje y una función es par el gráfico es simétrico respecto al origen, como yo expliqué ahorita, ¿no? Como una observación, si la función es f de x igual a x a la n, cuando n es par, siempre es par, y cuando n, el exponente es impar, siempre es una función impar. ¿Ok? Esta es la definición de función creciente, pero no voy a seguir profundizando en esto, porque no me interesa, lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Una función es creciente si satisface esto, crece, geométricamente va aumentando el valor, ¿no? Si x1 es menor que x2, f de x1 es menor que f de x2, y decrece si cada vez que x1 es menor que f de x2, f de x1 ahora es mayor que f de x2. Pero bueno, eso lo veremos con más profundidad en la próxima clase. Quería que hicieran unos ejemplos, pero ya vamos a ver el catálogo de funciones básicas. Yo creo que con eso por hoy estamos bien. Voy a pausar el video, mañana seguimos, la próxima clase seguimos un catálogo de funciones básicas. Saludos a todos, por favor no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme para que veamos todo el curso conmigo, ¿ok? Saludos.